Carmen siempre creyó que el amor incondicional sería correspondido de la misma manera. Después de criar a sus 3 nietos como propios hijos durante más de una década, sacrificando su propia felicidad y futuro, jamás imaginó que terminaría sus días en la soledad más absoluta. La mujer que había sido el refugio y la fortaleza de una familia rota, ahora contemplaba las paredes frías de un asilo, preguntándose dónde había fallado. Su historia es un recordatorio doloroso de que no siempre cosechamos lo que sembramos, y que el corazón más generoso puede encontrarse con la ingratitud más cruel. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la familia y la gratitud. Si esta historia te conmueve tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más relatos que tocan el alma. Carmen tenía 58 años cuando su mundo cambió para siempre. Su hija Mónica había muerto en un accidente automovilístico, dejando atrás 3 pequeños: Andrés de 12 años, Isabella de 9 y el pequeño Mateo de apenas 6. El padre de los niños, Ricardo, había desaparecido años atrás, incapaz de asumir las responsabilidades de la paternidad. Carmen no lo dudó ni un segundo. Esos niños necesitaban un hogar, y ella se los daría. La decisión no fue fácil. Carmen trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental, un empleo modesto que apenas le alcanzaba para sus propios gastos. Además, acababa de conocer a Miguel, un viudo de su edad con quien había comenzado una relación prometedora. Los planes de una vida tranquila en pareja se desvanecieron cuando los niños llegaron a su pequeño apartamento, cargando únicamente algunas maletas y corazones rotos por la pérdida de su madre. Miguel intentó ser comprensivo al principio. Carmen, entiendo que quieras ayudar, pero criar 3 niños a nuestra edad, quizás deberíamos considerar otras opciones, le decía con delicadeza. Pero Carmen ya había tomado su decisión. Estos niños son mi sangre, Miguel. No puedo abandonarlos ahora que más me necesitan. La relación no resistió la presión. Miguel se alejó gradualmente, hasta que una tarde le confesó que no estaba preparado para ser padre de familia nuevamente. Carmen lo entendió, aunque su corazón se partiera un poco más. Los primeros años fueron los más difíciles. Carmen tuvo que mudarse a un apartamento más grande, lo que significó aceptar una hipoteca que consumía casi todo su salario. Trabajaba de día en la oficina, y de noche hacía trabajos de costura para complementar los ingresos. Los fines de semana, mientras otros de su edad disfrutaban de su tiempo libre, ella estaba en casa, ayudando con las tareas escolares, cocinando, limpiando, y siendo madre, padre y abuela al mismo tiempo. Andrés, el mayor, era rebelde y resentido. Culpaba a Carmen por no ser su madre real, y frecuentemente le gritaba que ella no tenía derecho a darle órdenes. «Tú no eres mi mamá», era su frase favorita durante las discusiones. Carmen absorbía cada palabra hiriente sin responder con la misma moneda, entendiendo que el dolor del niño necesitaba salir de alguna manera. Isabela, por su parte, era más retraída. Se refugiaba en los libros y evitaba hablar de sus sentimientos. Mateo, el más pequeño, se aferraba a Carmen como si temiera que ella también desapareciera. Las noches eran particularmente duras. Carmen escuchaba a los niños llorar en sus habitaciones y se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Sus amigas la visitaban cada vez menos, cansadas de escuchar siempre sobre los problemas con los niños o de llegar a una casa donde el ruido y el caos eran constantes. Gradualmente, Carmen se fue quedando sola, sin más compañía que sus responsabilidades. A pesar de las dificultades económicas, Carmen nunca permitió que los niños sintieran que eran una carga. Trabajaba turnos extra para comprarles ropa nueva cada inicio de año escolar, para que no se sintieran diferentes a sus compañeros. Cuando Andrés mostró interés por el fútbol, ella se las arregló para pagar las clases y el uniforme, aunque eso significara saltarse algunas comidas. Cuando Isabela necesitó anteojos, Carmen empeñó sus únicos aretes de oro, herencia de su madre, para costear el tratamiento. Con el tiempo, los niños comenzaron a adaptarse. Andrés descubrió que su abuela no era la enemiga, sino la única persona que realmente se preocupaba por él. Isabela empezó a abrirse y a compartir sus pensamientos y sueños con Carmen.
Mateo nunca dejó de ser cariñoso, pero ahora su amor era más seguro, menos desesperado. La casa se llenó de risas, de conversaciones durante la cena y de pequeños momentos de felicidad que compensaban los sacrificios. Carmen dejó de pensar en sí misma. Sus propios sueños quedaron archivados en algún rincón de su memoria. Había querido viajar, conocer el mar, quizás tomar clases de pintura. Miguel le había prometido que juntos recorrerían el país cuando se jubilaran. Pero ahora su única meta era ver a sus nietos convertirse en adultos responsables y felices. Cada logro de ellos se convertía en su propia victoria. Los años pasaron. Con sorprendente rapidez, Andrés se graduó de la secundaria con honores y consiguió una beca para estudiar ingeniería. Isabela demostró un talento excepcional para los idiomas y fue aceptada en una universidad prestigiosa para estudiar traducción. Mateo, aunque el más joven, ya mostraba aptitudes para los negocios y hablaba de estudiar administración. Carmen se sentía orgullosa, pero también comenzaba a sentir el peso de los años. A los 70 años, Carmen ya no podía trabajar con la misma energía de antes. Sus manos, cansadas de tanto coser, le dolían constantemente. Su espalda, curvada por años de llevar el peso de una familia sobre sus hombros, ya no se enderezaba completamente. Pero siguió adelante, porque sus nietos aún la necesitaban, o al menos eso creía ella. Andrés fue el primero en graduarse y conseguir trabajo en una empresa importante. Con su primer salario, Carmen esperaba que él contribuyera con los gastos de la casa, especialmente ahora que Isabela también estaba en la universidad y los costos se habían multiplicado. Sin embargo, Andrés tenía otros planes. Abuela, necesito independizarme. Ya es hora de que tenga mi propio lugar, le anunció una tarde. Carmen sintió una punzada en el pecho, pero sonrió y le dijo que estaba orgullosa de su decisión. Cuando Isabela se graduó, siguió los pasos de su hermano. Conseguí trabajo en otra ciudad, abuela. Es una oportunidad increíble que no puedo desperdiciar, le explicó mientras hacía sus maletas. Carmen asintió, recordándole que siempre tendría las puertas abiertas en casa. Mateo aún estaba terminando la universidad, pero ya hablaba de mudarse con unos amigos para vivir la experiencia universitaria completa. Por primera vez en 15 años, Carmen se encontró sola en el apartamento que había sido el hogar de una familia. El silencio era ensordecedor. Las habitaciones de los niños permanecían tal como las habían dejado, esperando visitas que cada vez eran menos frecuentes. Andrés llamaba ocasionalmente, siempre con prisa, siempre ocupado con su nueva vida. Isabela enviaba mensajes por las redes sociales, pero las conversaciones eran superficiales. Mateo prometía visitarla pronto, pero pronto nunca llegaba. Carmen comenzó a tener problemas de salud. La diabetes, que había desarrollado durante los años de estrés y mala alimentación, se complicó. Sus visitas al médico se hicieron más frecuentes, pero siempre iba sola. Cuando intentaba contarles a sus nietos sobre su estado de salud, ellos cambiaban rápidamente de tema, o le decían que no se preocupara, que todo estaría bien. Una tarde, Carmen sufrió una caída en casa y se fracturó la cadera. Permaneció en el suelo durante horas hasta que la vecina, preocupada por no verla en todo el día, llamó a los bomberos. Desde el hospital, Carmen intentó contactar a sus nietos. Andrés no respondió el teléfono. Isabela estaba en un viaje de trabajo. Mateo llegó al hospital 2 días después, visiblemente molesto por tener que interrumpir sus actividades. Abuela, no puedes seguir viviendo sola. Es peligroso, le dijo Mateo durante su breve visita. Carmen sintió un rayo de esperanza. Quizás uno de ellos la invitaría a vivir con su familia. Quizás no tendría que enfrentar la vejez en soledad. Hemos estado hablando los tres, continuó Mateo, y creemos que lo mejor es que vayas a un hogar para adultos mayores. Hay uno muy bueno cerca de aquí, con enfermeras las 24 horas y todas las comodidades que necesitas. El mundo de Carmen se desplomó. Un asilo, murmuró. Pero yo puedo cuidarme sola. Solo necesito un poco de ayuda de vez en cuando.
Mateo evitó su mirada. Es por tu propio bien, abuela. Nosotros no tenemos tiempo para cuidarte como te mereces. En el hogar estarás mejor atendida. Carmen quiso protestar, recordarles todos los sacrificios que había hecho por ellos, todas las noches en vela cuando estaban enfermos, todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las propias. Pero las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Vio en los ojos de Mateo la misma determinación que había visto en los suyos años atrás, cuando decidió criarlos. La diferencia era que su decisión había sido motivada por el amor, y la de ellos parecía estar motivada por la conveniencia. Los preparativos para el traslado fueron rápidos y eficientes. Los tres hermanos se reunieron por primera vez en años para vaciar el apartamento de Carmen. Dividieron sus pertenencias con una frialdad que helaba la sangre. Esto puede servir, esto no lo necesitará, esto lo podemos vender. Carmen observaba desde su silla de ruedas, aún convaleciente, cómo desmontaban la vida que había construido para ellos. Encontraron una caja con fotos familiares, cartas que habían escrito de niños y dibujos que habían hecho para ella. Isabela los miró con nostalgia por un momento, pero luego los puso en la pila de cosas para donar. «Ya no necesitamos esto», dijo. Carmen sintió que cada objeto que desechaban se llevaba un pedazo de su corazón. El día del traslado al hogar de ancianos, solo Mateo la acompañó. Los otros dos tenían compromisos importantes que no podían cancelar. Durante el viaje, Carmen intentó una última conversación. «Mateo, ¿recuerdas cuando eras pequeño y tenías pesadillas? Yo me quedaba contigo toda la noche cantándote hasta que te durmieras». Mateo asintió incómodo. «Sí, abuela, lo recuerdo, y por eso queremos que estés bien cuidada». «Pero yo no quiero estar bien cuidada por extraños», susurró Carmen. «Quiero estar con mi familia». Mateo guardó silencio el resto del viaje. El hogar San Francisco era, efectivamente, un lugar decente. Las instalaciones estaban limpias, el personal era amable, y había actividades para los residentes. Pero Carmen no veía nada de eso. Solo veía que estaba siendo abandonada por las únicas personas que había amado incondicionalmente. La primera noche en el hogar fue la más larga de su vida. Carmen yacía en una cama que no era suya, en una habitación que compartía con una extraña, escuchando sonidos desconocidos. Pensó en todas las noches que había pasado despierta cuidando a sus nietos cuando estaban enfermos, en todas las madrugadas que se había levantado para prepararles el desayuno antes de ir al colegio, en todas las veces que había sacrificado su propio descanso por el bienestar de ellos. Los primeros días, Carmen esperaba visitas que no llegaban. Se había convencido de que sus nietos vendrían a verla regularmente, que se darían cuenta de su error y la llevarían de vuelta a casa. Pero pasaron las semanas y las visitas fueron esporádicas y cada vez más cortas. Andrés vino una vez con su nueva novia, una visita incómoda donde hablaron del clima y evitaron cualquier tema personal. Isabel la llamó algunas veces, pero las conversaciones eran forzadas y llenas de silencios incómodos. Carmen comenzó a integrarse a la rutina del hogar por pura supervivencia emocional. Conoció a otros residentes que tenían historias similares. Doña Mercedes había criado a 6 hijos que ahora vivían en otros países y la visitaban una vez al año. Don Roberto había trabajado toda su vida para darle una buena educación a sus hijos que ahora estaban demasiado ocupados para pasar tiempo con él. Carmen se dio cuenta de que su historia no era única, pero eso no la consolaba. Una tarde, mientras Carmen estaba sentada en el jardín del hogar, llegó una visita inesperada. Miguel, su antiguo novio, había preguntado por ella en el vecindario y se había enterado de que estaba en el asilo. Había envejecido como ella, pero sus ojos conservaban la misma calidez de antes. «Carmen», le dijo tomando su mano, «siento mucho lo que pasó». Ella sintió que las lágrimas acumuladas durante meses finalmente encontraban salida. «Miguel, sacrifiqué todo por ellos. Les di mi vida entera y me pagaron con abandono». Miguel la escuchó en silencio, sin juzgar, sin ofrecer soluciones fáciles. «Sabes», le dijo finalmente, «mi hermana está en una situación similar. Crió a 4 hijos sola después de que su esposo las abandonara.
ahora vive conmigo, porque ninguno de sus hijos quiso hacerse cargo de ella. A veces el amor que damos no regresa de la forma que esperamos. Miguel comenzó a visitar a Carmen regularmente. No hablaban del pasado ni de lo que pudo haber sido, sino del presente, y de pequeños momentos de compañía que aliviaban la soledad. Carmen se dio cuenta de que había encontrado algo que había perdido hacía mucho tiempo, una conversación adulta, sin responsabilidades, sin sacrificios obligatorios. Pasaron los meses y las visitas de los nietos se hicieron aún más raras. Andrés se casó y no invitó a Carmen a la boda. Se enteró por casualidad cuando una enfermera le mostró fotos en las redes sociales. Isabela tuvo un ascenso importante en su trabajo y se mudó al extranjero. Mateo, el último en mantenerse en contacto, le anunció que había conseguido novia y que estaba muy ocupado construyendo su propia vida. En Navidad, Carmen esperó que al menos uno de ellos la visitara. Preparó mentalmente las palabras que les diría, las preguntas que les haría sobre sus vidas, pero la Navidad pasó sin visitas, sin llamadas, sin siquiera una tarjeta. Carmen pasó la noche llorando en silencio, mientras escuchaba a otros residentes recibir visitas de sus familias. Fue entonces cuando Carmen tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Decidió dejar de esperar, dejar de vivir pendiente, de un teléfono que no sonaba, de visitas que no llegaban, de un amor que había dado pero que no había sido valorado. Por primera vez en décadas, Carmen decidió pensar en sí misma. Se inscribió en las clases de pintura que ofrecía el hogar. Descubrió que tenía talento para los paisajes y que pintar la tranquilizaba de una manera que no había experimentado en años. Se hizo amiga de otros residentes y comenzó a disfrutar de conversaciones, sin la preocupación constante de resolver problemas ajenos. Miguel la llevaba a pasear los domingos, y Carmen redescubrió el placer de caminar sin prisa, de observar el mundo sin la carga de las responsabilidades familiares. Una tarde, después de casi un año sin noticias de sus nietos, Carmen recibió una llamada. Era Mateo, y su voz sonaba diferente, más madura. Abuela, Isabela está embarazada y quiere que conozcas a tu bisnieto cuando nazca. Carmen sintió una mezcla de emociones, alegría por la noticia, pero también una profunda tristeza por todo el tiempo perdido. Me alegra saber que están bien, respondió Carmen con calma. Cuando quieran visitarme, estaré aquí. Mateo pareció sorprendido por la respuesta tranquila de su abuela. Había esperado que ella se emocionara, que les rogara que la visitaran, que mostrara la desesperación que había caracterizado sus últimas conversaciones. Carmen colgó el teléfono y se quedó pensativa. Se dio cuenta de que ya no sentía la misma urgencia desesperada por recuperar el amor de sus nietos. Había aprendido a vivir sin esperarlos, había encontrado paz en su nueva rutina y, sobre todo, había recuperado su propia identidad más allá de ser la abuela sacrificada. Meses después, Isabela efectivamente visitó el hogar con su bebé recién nacido. Carmen sintió la ternura natural hacia el pequeño, pero también notó algo diferente en su propio corazón. El amor seguía ahí, pero ya no era desesperado ni incondicional. Era un amor más maduro, más consciente de sus propios límites. Abuela, le dijo Isabela mientras le mostraba al bebé, hemos estado pensando, quizás podrías venir a vivir con nosotros y ayudarme con el niño. Carmen miró a su nieta con una sonrisa triste. Isabela, querida, ya crié a mis hijos, ya crié a mis nietos. Ahora es tu turno de criar al tuyo. La respuesta dejó a Isabela sin palabras. Había esperado que su abuela saltara de alegría ante la posibilidad de volver a ser útil, de tener un propósito en la crianza de otra generación. Pero Carmen había cambiado. Había aprendido que su valor como persona no dependía de cuánto pudiera sacrificarse por otros. Pero abuela, ¿no quieres conocer a tu bisnieto? ¿No quieres ser parte de su vida?, preguntó Isabela con evidente confusión. Por supuesto que quiero conocerlo, respondió Carmen, pero desde aquí, en mis visitas, como cualquier bisabuela normal, ya no tengo edad para criar niños, ni ganas de sacrificar lo que me queda de vida. Carmen había encontrado algo que había perdido hacía décadas, su propia voz. Ya no era solo la abuela que decía sí a todo,
que se sacrificaba sin límites, que existía únicamente en función de las necesidades de otros. Era Carmen, una mujer de 73 años que había aprendido a valorarse a sí misma. Los años siguientes transcurrieron con una tranquilidad que Carmen no había conocido desde su juventud. Sus nietos la visitaban ocasionalmente, y ella los recibía con cariño pero sin ansiedad. Había establecido límites claros. No discutiría el pasado, no haría reproches, pero tampoco fingiría que todo estaba bien. Las relaciones se habían vuelto más honestas, aunque también más distantes. Miguel se convirtió en su compañero constante. No hablaban de matrimonio a su edad, pero compartían una amistad profunda que los consolaba en la vejez. Carmen se dio cuenta de que el amor podía tomar muchas formas y que no siempre tenía que ser sacrificial para ser real. En su 80º cumpleaños, Carmen organizó una pequeña celebración en el hogar. Invitó a sus nietos, pero no se sintió devastada cuando solo Mateo pudo asistir. También estaban presentes Miguel, algunas amigas del hogar y hasta la enfermera que la había cuidado durante su recuperación años atrás. Carmen se dio cuenta de que había construido una nueva familia, una elegida, basada en el cariño mutuo y no en las obligaciones de sangre. Esa noche, mientras Carmen se preparaba para dormir, reflexionó sobre su vida. Había amado profundamente, había sacrificado enormemente, había sufrido la ingratitud más dolorosa, pero también había aprendido lecciones valiosas sobre el amor propio, sobre la importancia de establecer límites, y sobre el hecho de que no siempre cosechamos lo que sembramos. Pero eso no significa que hayamos sembrado en vano. Carmen había criado 3 nietos que, a pesar de sus defectos, se habían convertido en adultos exitosos y responsables. No la valoraban como ella esperaba, pero tampoco eran malas personas. Simplemente habían aprendido a tomar el amor incondicional como algo dado, sin reconocer su verdadero valor. Quizás algún día, cuando ellos mismos fueran padres y abuelos, entenderían lo que ella había hecho por ellos. Pero Carmen ya no vivía esperando ese reconocimiento. Había encontrado paz en sus propias decisiones, en su nueva vida, en la aceptación de que el amor verdadero a veces no es correspondido, pero sigue siendo valioso. Había aprendido que cuidar de otros es hermoso, pero cuidar de sí misma también era importante. Al cerrar los ojos esa noche, Carmen ya no sentía el peso de la amargura que había cargado durante años. Había encontrado una forma diferente de amar, una que incluía respeto propio, límites saludables y la comprensión de que las relaciones verdaderas deben ser recíprocas para ser duraderas. Su historia no había terminado como esperaba, pero había terminado con dignidad, y eso finalmente era suficiente.